Bienvenidos al Retake. Volvimos a México. Qué feliz estoy de volver a mi casa en México gracias a mis panas de Escuela de Nada. Ese maravilloso podcast gigantesco, apoteósico podcast de Escuela de Nada. Además, gente que yo quiero mucho y gente, me encanta la gente que es, la palabra sería bondadosa, que no es mezquina, que comparte. Eso está haciendo la gente de Escuela de Nada con el Retake. Bienvenidos a un nuevo episodio. Ahora en nuestra temporada 2 en México. Seguimos, bueno, vamos a venir, ya yo se los he dicho, vamos a venir a México incansablemente porque, primero porque es mi casa, me siento como en casa, siempre lo digo. Y segundo, porque pues aquí está la mayoría de los invitados del Retake, verdaderas leyendas de la industria del doblaje. Mi invitado de hoy es muy especial para mí, muy especial porque, no sé, hay gente con la que uno comparte en la vida y establece conexiones divinas, y refiriéndome a divino con espirituales o qué sé yo, gente con la que empiezas a hacer empatía desde la primera. Mi invitado de hoy, yo lo conocí básicamente por redes al comienzo, un poquito viendo su historia de trabajo. Me encantó, me pareció muy interesante, me gustaba mucho la naturalidad con la que abordaba su trabajo. Y luego, con el tiempo, llegamos a entrar en contacto, empezamos a tener una relación laboral muy interesante y empezamos a desarrollar una amistad. Recuerdo que por esa época yo dirigía mucho, ahora ya no, pero en esa época dirigía y estaba haciendo proyectos y cada cosa que yo podía, pues le decía, oye, lo invitaba a que audicionara o a que participara y trabajara conmigo. Luego empezamos a viajar mucho juntos en convenciones y en esos viajes descubrí no solo la voz detrás de muchos personajes, que es mucho el tema del Retake y conversaciones de largo aliento con actores de voz, sino que descubrí ya luego en la convivencia, en los viajes, en el compartir profesional, descubrí a un actor en toda la dimensión de la palabra. Y cuando me refiero en toda la dimensión de la palabra es muchas veces somos actores de voz, locutores, actores muy de teatro, actores muy de televisión, muy de cine, pero a veces somos fundamentalmente intérpretes en cualquier circunstancia. O sea, si nos ponen a cantar, interpretamos; si nos ponen a hacer doblaje, interpretamos; si nos ponen a hacer teatro, interpretamos; si nos ponen a hacer televisión, interpretamos; y cine, interpretamos. Entonces te vuelves lo que llaman un histrión. Es un término muy utilizado para los actores, un histrión completo. Y ese histrión no solo es un gran actor, es un amante del oficio de la actuación y del arte, es un joven con una carrera impresionante y con un futuro todavía, considero yo, más impresionante que lo que ha vivido. Aparte, es mi amigo, es mi hermano, lo quiero mucho. Bienvenido al Retake, Emilio Treviño. Oye, pero ¿ahora qué voy a decir yo? Ahora qué bonito me presentaste. A lo mejor ya, no, vas a tener, te van a salir cosas, Emilio, te van a salir cosas. ¿Cómo estás, amigo? Lo mucho que yo te quiero y te admiro, Luis Carreño, y te respeto. Muy contento de estar acá, gracias por invitarme. Para mí es un honor, la verdad estaba muy emocionado y muy nervioso de venir porque te tengo una admiración y un respeto muy profundo, y hablar contigo del oficio y de la profesión para mí es también una masterclass de aprenderte muchas cosas siempre que hablo contigo, entonces muy emocionado. Yo la verdad quería que vinieras, Emilio, te tenía en lista. La primera temporada fue tuvimos que trabajar muy intensamente porque estaba yo haciendo La Mole. Me acuerdo. Y entonces sí me parecía que estaba como muy todo apretado, las grabaciones eran muy temprano en la mañana y dije, no, sí, voy a poner a Emilio con calma a la siguiente tanda de episodios. Muchas gracias. Y fíjate que esta segunda temporada en México
del retake, pues estás aquí de primero porque pues tenías que estar de primero, ¿no? Están viniendo mis grandes amigos. Ojo, los que son grandes amigos míos y no han venido es porque también estoy preparando cosas especiales para todos ellos. Hay que ir guardando los bullets. Claro, hablo de René García, hablo de mi querido Mario Castañeda, grandes amigos que también van a estar acá y que pues vamos a preparar cosas especiales para ellos. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo está tu vida ahora? ¿Qué onda? ¿Cómo anda todo? Ando bien, trabajando mucho, afortunadamente. Justo tú sabes que esta profesión es como una montaña rusa de emociones. Sí. Terminé temporada de teatro justo a finales del año pasado, sí, en donde estaba protagonizando y por primera vez estaba produciendo también la obra de teatro junto con un amigo mío. Estuve terminando de filmar mi segunda película en cine. Sigo con doblaje, grabando mucho y justo como viendo qué sigue, qué más, hacia dónde más moverse y ahora qué sigue para crear también, como que sabes que si no estoy creando me aburro. Claro, totalmente. Oye, y eso que tú platicas de que tú dices, esta carrera ya sabes que es una montaña rusa de emociones, y eso viene porque no siempre se da lo que tú quieres que se dé en el momento que tú quieres que se dé. ¿Cómo lo manejas eso? A veces muy bien, a veces no tan bien, sinceramente, como que creo que es complicado a veces como entender que cuando te quedas o cuando no te quedas, en ambos casos nunca se trata de ti. O sea, cuando tú te quedas en un proyecto, sí tiene que ver contigo y no tiene que ver contigo, porque también es por algo en específico que igual el director vio en ti que estaba buscando específicamente, o das el perfil específico que estaban buscando. E igual cuando no te quedas es porque igual estaban buscando un perfil específico que por más talentoso que seas, por más ganas que tengas de hacer ese proyecto, igual y no sirve para la visión que tienen del proyecto. Y es complicado a veces como separarte de eso y decir no se trata de mí. Porque nuestra materia prima de trabajo somos nosotros, ¿no? Y es distinto a... El otro día platicaba con un amigo que es distinto, no sé, a un carpintero que de repente hace una silla. Y si tú criticas la silla, claro que le va a doler también porque el que la hizo es él. Fue él, claro. Pero de alguna manera la crítica se siente externa y se siente un poco ajena, me explico. Es como, bueno, está criticando mi trabajo, pero es la mesa o la silla o lo que sea. No soy yo. Sí. Y nosotros, nuestra fuente, nuestra materia prima de trabajo somos nosotros, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones. Entonces, cuando hay rechazo de no quedarte en un casting o cuando hay una crítica de alguien, se siente muy personal. Y justo como que siento que el secreto ha sido para mí como nunca tomármelo personal y acordarme que no se trata de nosotros, sino de la historia que se está contando. Y siempre que entro a un casting digo como... si puedo contribuirle a este personaje, dioses del arte, les pido que me den el chance de interpretarlo y de darle vida si es que yo le puedo aportar algo, ¿no? Claro. Y si no, quítenme de aquí y muévanme a donde sí voy a aportar algo en específico. Y como que sí, a veces es fácil con algunos proyectos y a veces no, cuando son proyectos muy personales. Hace poco estuve audicionando. O algo que realmente quieras hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo no me lo quedé? Hace poco audicioné para una obra de teatro que tenía muchas ganas de hacer, muchas. Y estuve meses audicionando, o sea, como 4 o 5 meses. Llegaste a las últimas rondas. Hasta las últimas rondas y no quedé. Y nada, como que andaba súper deprimido y triste por eso. Pero también de repente al mismo tiempo siempre pasan, a mí siempre... He observado que me pasa eso en mi carrera, como que cuando no me estoy quedando en algo es porque otras 3 cosas vienen por otro lado que tienes que estar dispuesto a ver. Y disponible para hacerlas. Entonces, como que trato de no enfrascarme tanto en el drama de que no me quedé en eso y digo, ok, ¿qué tal sería en vez de verlo con drama emocionante? Como qué emoción que no me quedé en esto, porque si no me quedé en esto, ¿en dónde sí voy a tener que estar? ¿No? O sea, ¿qué es lo que sí me va a ocupar que me va a requerir ese tiempo que yo estaba disponiendo para este proyecto? Y sí, como que trato de no tomármelo nunca personal. ¿Y la obra la estrenaron ya? La obra no la han estrenado. No, te lo pregunto. te lo pregunto, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque muchas veces pasa que ya luego ves el proyecto. Sí. Y tú dices... Y entiendes. No solo entiendes, o también te puede pasar que dices... yo lo veía de otra manera y quería mucho hacerlo porque en mi mente creé algo que pues no se dio. Ojalá este proyecto salga maravilloso y espero que ojalá. Por todo el equipo que trabaja ahí. Pero a veces pasa que deseas tanto algo y luego no estás en el proyecto, pero cuando lo ves, tú dices, bueno, pues está bien que no estoy. O sea, me ha pasado ambas. Que digo, está bien que no estoy o
que veo y digo, ya entendí por qué no era para mí. Exactamente. Como que veo quién se quedó y digo, esto era lo que estaban buscando. Sí. Y sí, mi propuesta era muy diferente. Lo que yo podía aportar, que era igual de valioso, era muy diferente a lo que estaban buscando. Esa es la realidad, ¿no? Y creo que soltar es importante. Soltar, o sea, en esta profesión soltar es como clave. Es clave. Hoy yo se los digo, hoy vamos a tener un retake muy del oficio del actor y eso me encanta. Está bien, claro que vamos a hablar de las voces y sin duda alguna lo vamos a hacer, pero me gusta mucho y quiero mucho indagar hoy porque yo siento mi vida profesional siento una similitud con la tuya. Yo soy actor desde niño, o sea, siempre yo no hice otra cosa y nunca me planteé hacer otra cosa. Sí. Mentira, alguna profesión de niño tuve de que, quiero ser piloto, qué sé yo, algún tiempo, pero la verdad siempre quise estar en los escenarios desde que era muy pequeño. Y pienso que un poco tu vida ha sido así. Cuéntanos un poquito. Tú eres de la Ciudad de México, eres chilango, nacido aquí. 100% criado chilango. Aquí, 100%. Criado aquí. Sí, de corazón neoyorquino, pero hiper chilango. Lo sé, también lo sé que amas mucho Nueva York. De hecho, pues, has vivido temporadas allá. Pues bueno, esa es la capital de los actores, ¿no? Sí. Igual que Londres. Sí. Pero bueno, y Los Ángeles, por supuesto. Bueno, hay muchas capitales para actores. Ciudad de México también lo es. Sí. Pero bueno, en todo caso, sé que te gusta mucho, pero tu familia, tus padres, ¿qué hacen? ¿Qué hace tu mamá y qué hacen tu papá? ¿Cuáles son sus oficios? Mi mamá, muchos años fue maestra de educación especial para niños con síndrome de Down, con autismo, con Asperger. Eso fue lo que estudió y a lo que se dedicó muchos años. Hasta que nació mi hermano y mi mamá como que decidió, quiero ser mamá presente, quiero encargarme de educar a mis hijos y ver que estén bien y sí, o sea, yo desde ¿Tú eres que el mayor? Yo soy el menor. Tengo un hermano mayor que actualmente trabaja en OCESA, en Seitrack, que es el área musical. Él está en el área de patrocinios. Conciertos. Sí. Cierra shows, patrocinios de artistas, musicales, todos. Pero sí, mi mamá era maestra de educación especial y mi papá trabaja. Mi papá es una persona que hace muchas cosas. Entonces, papá, si explico mal tu trabajo, perdóname, haces demasiado. Es muy talentoso para muchas cosas, pero trabaja en una empresa que básicamente hacen muchas cosas. Hacen desde stands en todas estas tiendas como de Apple y Sony, donde ubicas los stands donde están los teléfonos, las laptops y todo, en todas las tiendas que entras en Liverpool o Palacio. Bueno, yo diciendo marcas aquí, ¿verdad? No importa, todo censurado. Tranquilo, aquí esto es pura, aquí no tenemos problemas. Pues en esa empresa hacen todos esos stands, por una parte, y por otro también tienen ahí una expo que hacen una vez al año en el World Trade Center también. Hace como muchas cosas y sí, a eso se dedica, o sea, no tiene nada que ver. En algún momento, hace muchos años, sí fue locutor de radio en Villahermosa, muchos años, cuando se fue a vivir allá. Trabajó también un rato en Telmex y cosas así, pero sí, no, nada que ver, o sea, era como... No tiene nada que ver en general con el tema artístico. Actuación, no, nada. Pero, a ver, tú... ¿Recuerdas? A mí me gusta siempre entender un poquito dónde está la semilla. ¿Recuerdas en qué momento de tu vida o qué te detonó, qué circunstancia te detonó ese descubrimiento por el amor al acting o el amor a las artes? Sí, o sea, tengo como 3 momentos específicos con una conciencia completamente diferente y tú me vas a entender en esto justo porque empezaste muy pequeño, pero como que de pequeño era un poco por inercia, pero era una inercia como... Siempre fui un niño como muy sensible. Siempre me acuerdo desde que tengo memoria de todo lo que siento, lo siento como al 1000, ¿no? Al 1000, sí. Al 1000. Y como que la única forma en la que... ¿Tú lloras cuando estás molesto? Sí, lloro mucho cuando estoy enojado. Pero lloro mucho. Eso es bueno y no tan bueno. No es bueno para uno porque limpias, pero no tan bueno porque luego no te toman en serio de que estás muy enojado. Exactamente. pierdes como el argumento. De que te juro que estoy muy enojado. Pero era un poco una inercia de...
siempre el único lugar donde yo me sentía tranquilo, porque además siempre fui un niño hiperactivo que tenía problemas en la escuela por ser hiperactivo, por no dejar de hablar, por no poner atención y así. El único lugar donde yo sentía que pertenecía y que me sentía tranquilo era en un teatro o en un cine. Mis papás siempre desde niño me llevaban al cine a ver películas y al teatro. Y les sorprendía que desde niño, como de verdad, o sea, entraba. Mi papá y mi mamá se acuerdan que cuando me llevaban al cine, para mí era un ritual. O sea, me ponía súper nervioso de que iba a entrar a la sala. Me sudaban las manos así muchísimo y hasta temblaba como de, ¡ay, voy a entrar a ver una película!, ¿no? Te generaba una ansiedad, ¿no? Ajá, pero de emoción, de rush, de wow, que estoy aquí. Y mi mamá se acuerda que me paraba de la butaca, por ejemplo, en el teatro y le decía, yo quiero estar ahí. Y me paraba para irme al escenario y me decía, no, siéntate, no, o sea, para estar ahí. Para empezar, tú no estás dando la función, son ellos. Y para estar ahí se estudia y yo le decía, bueno, yo quiero estudiar actuación. Y me decía, no hay para niños pequeños. O sea, eso no hay para niños pequeños. Y hay que esperar y así, ¿no? Y todos los días en mi casa montaba obras de teatro, escribía mis propios guiones, todos los días era un personaje diferente. O sea, mi mamá ya me preguntaba, ¿y hoy quién eres? No, soy tal, hoy soy tal. No, híjole, es que no sabe, creo que eres el cuarto o el quinto invitado. Llevamos aproximadamente, tú deberías estar siendo el episodio, no sé, estoy perdido, 19, 20, más o menos del retake. No sé exactamente cuál eres, pero hay como 5 o 6 invitados, y aparte yo que llevo el podcast, que hacíamos teatro en casa para la familia. Justo, que era como aprovechar. Las cobijas como telones. Sí. De todo yo. Es que aprovechabas, ¿no? Era como, esta es la audiencia que tengo que dar lo máximo con ellos. Y era, ¿no?, la ¿no? necesidad, ¿no?, de sacar eso. Era una necesidad como de sacarlo y de explorar y de jugar. Y también agarraba la cámara de mi papá y me ponía a grabar mis películas y todo. Y de repente, un día, justo como saliendo de una obra de teatro, mi mamá me comentó así como dato curioso, iba pasando un señor enfrente de mí y me dijo, mira, él es Gerardo García, él es el Gerardo Quirós, es el productor de la obra de teatro. Y me solté de la mano de mi mamá y corrí hacia él y le dije, oye, hola, yo quiero ser actor, ¿dónde estudio? Y se quedó así, me dijo, ¿dónde está tu mamá? ¿No? Y ya llegó mi mamá de perdón. Y le dice, no, está bien, oiga, es que no tengo escuela para niños tan pequeños, pero pásame sus datos porque pronto voy a abrir una escuela para niños y nosotros, ahora sí que nosotros le hablamos, ¿no? Y mi mamá pensó, mira qué lindo, le dio el avión a mi hijo, pero sin matarle las esperanzas. Y a los 3 meses le hablan y ya estaba la escuela de teatro para niños. Y todavía al inicio llegué, yo tenía 5 años. Y le dijeron a mi mamá, oye, ¿sabes qué? No nos acordábamos que tu niño estaba tan pequeño, la edad mínima para entrar es 12 años y tu niño tiene 5 años. Y llevan aquí, o sea, es de lunes a viernes, canto, baile y actuación. Es muy pesado para un niño de 5 años. Sí. Entonces, porque se espere mínimo 2 años y ya, y lo aceptamos y todo. Y yo me acuerdo que les dije como, ¿cómo no saben que puedo si ni siquiera me han puesto a prueba? Como pónganme a prueba. Y entonces fue como, bueno, pongan a prueba al niño. Y me quedé en la escuela y ahí justo salieron mis primeras oportunidades profesionales, conociendo obviamente a gente ahí adentro. Pero como que siempre, o sea, la primera vez fue como esta inercia de, yo me acuerdo estando en la escuela, que descubrí que toda esta sensibilidad que yo tenía la podía canalizar de una forma sana y sin que me lastimara a mí ni a nadie más. Sí. Dentro del escenario. O sea, como que para mí era muy fácil. O sea, de repente, no sé, leía una escena y yo sabía perfectamente dónde estaban esos triggers dentro de mí. Claro. Como que yo sabía como, sí, yo sé cómo se siente eso por acá, o yo sé cómo se siente esto por acá. O mi imaginación se iba sin problemas, ¿no? Sí. O sea, si me decías, imagina esto y esto y esto y esto, yo recreaba todo el espacio para mí fácilmente. Entonces, siento que de niños tienes esa facilidad como de sabes que te gusta. Te pueden gustar muchas cosas, además, pero sabes, como que siempre siento que los niños siempre saben qué les gusta. Después se compran puntos de vista que se les olvida o qué les gustaba o lo que sea. Pero siento que al menos en mi caso siempre, nunca me acuerdo haber querido ser otra cosa que no hubiera sido actor. Si jugué a hacer otra cosa, era a través de la actuación. O sea, claro, me acuerdo que en mi Facebook a la fecha
No lo busquen. Dice detective privado. Y no es que mi mamá me preguntó un día, oye, ¿quería ser detective? Y yo, no, quería ser Sherlock Holmes. O sea, no me importaba ser detective, me importaba ser Sherlock Holmes. Claro. ¿no? Era el personaje. Exactamente. Y así, esa fue... A mi hijo también le encantaba Sherlock Holmes y una de las claves de ese, espero que no, hijo, sea ya tu clave, porque ya estás muy adulto, pero una de sus claves de su primer correo era de la calle Baker. De la calle Baker, bien ahí. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Sebastián se llama. Sebastián, sí. Soy tu fan. Cuando quieras, nos vamos a hablar de Sherlock Holmes. Sí, por cierto, vive en Nueva York, Sebastián, entonces. Saludos, hermano neoyorquino. Amada. Oye, tú sabes que yo siempre he pensado, y siempre lo digo en conferencias o en pláticas de actuación, conversaciones así. El actor, la potencia del actor, el actor que es potente a nivel interpretativo, es porque de alguna manera tiene un alto nivel de sensibilidad y empatía. Le importa lo que lo rodea, es observador de lo que lo rodea, consume arte permanentemente de todo tipo. Sí. Es una esponja en líneas generales, pero eso tiene dos caminos. Uno que es maravilloso, es que te vuelves un intérprete poderoso y en la medida que vas viviendo y vas envejeciendo, más poderoso te vuelves. Pero tiene otro factor que no es tan divertido y es que sufres, sufres mucho, sí. Porque estás como muy en carne viva, vives así, ¿no? Sí. Y eso me recuerda un poco lo que tú dices de que tú leías el guión, inmediatamente tú sentías como que esto aquí, esto yo sé lo que se siente y rápidamente como que ponías la piel en el guión, ¿no? Un poco. Y eso seguramente pues te tiene que haber ayudado mucho a hacer las interpretaciones tan poderosas que has hecho. Es una vida maravillosa la que estamos conociendo de Emilio Treviño y tengo que hacer una pausa, Emilio. Obvio. La primera pausa del retake. Estamos muy contentos acá en México, felices. De hecho, me voy a echar unos taquitos con Emilio al terminar este episodio. Ay, se me fue aquí. Ahí estoy. Unas arepitas de pastor para que sea 50-50. Para que sea una coproducción. Exacto. Chicos, tenemos un canal de YouTube que hemos armado con mucho cariño. Ya debemos estar a esta altura en más de 40,000 suscriptores. Solo en 3 meses. Wow. Estamos muy contentos porque mucha gente nos está viendo y ahora con Emilio de invitado, pues ahí nos vamos a ir a las nubes con el retake. Suscribirse, muchachos, es gratuito. Es solo hacer así. Ahí le cliquean a la ¿cómo se llama? A la campanita de suscripción, a la señal de suscripción. Ya Emilio apenas se sentó aquí y dijo, ya yo estoy suscrito. Claro, ustedes también háganlo, así nos ayudan a que el retake crezca, a que el algoritmo nos trate un poco mejor. Comenten, leemos todos los comentarios. Recientemente un episodio muy reciente, el de... el cierre de estudios, etcétera, el legado de estudios, etcétera. Cuando salió ese episodio, me puse a contestar porque estaba en aeropuertos y cosas. Me puse a contestar y contesté la mayoría de comentarios. Cada vez que puedo lo hago. Pero lo que sí hago con certeza, y quiero que lo sepan, es que los leo todos. Leo todos los comentarios. Recuerden darle a la campanita, me gusta, compartan. Mientras más compartan el retake, más crece nuestra comunidad y más sustentable se hace nuestro proyecto. Bueno, estamos en el estudio del retake en México. No podemos dejar de mencionar cómo te has sentido aquí en el estudio de Escuela de Nada. Está súper bonito. Padre? Fue lo que te decía ayer. Sí, no, está espectacular. Ustedes no tienen idea, pero yo, ya había visto los videos justo del retake porque ahí me eché la entrevista de Mike y todos y decía, se ve súper bonito, pero no, ya estando acá está muy bonito, muy bonito. Muy bonito y además mis panas de Escuela de Nada siempre me abren la puerta en México cada vez que llego y me dicen, adelante Luis, disfruta tus instalaciones, todo el equipo de producción de Escuela de Nada, una maravilla. Y el gran Dani, reencuentro con Dani. Esta vez, Dani, no te puse a madrugar los domingos. Bueno, no, por lo menos. No tanto. Porque la vez pasada lo puse a trabajar tempranito los domingos, hasta el domingo. 6 de la mañana. Sí, exactamente. Pero además siempre con buena vibra. Es como, siempre, así como lo ves. Siempre ahí relax, chilling. El gran Dani en los controles. Es una familia Escuela de Nada. Gracias, muchachos, por tenerme acá. Saludos a mi equipo de Miami, mi familia de Astro Studio. Allá a todos los quiero mucho, los extraño. Ya regreso pronto.
y seguimos haciendo el retake allá. Y tenemos un Patreon, Emilio. Porque bueno, obviamente hay que tener apoyo financiero de la gente que más nos ve, nos sigue, nos apoya. Únanse a nuestro Patreon. Tenemos más de 30 horas exclusivas de contenido. Tenemos nuestro plan de productor ejecutivo, que puedes participar en el chat de producción, hacer preguntas, preguntar, oye, quiero que le pregunten esto a Emilio. Oye, qué bueno que viene Emilio. Oye, y dan ustedes ideas, ustedes participan de la producción del retake. Además, con 6 meses de suscripción en nuestro plan del Patreon productor ejecutivo, recibes un Funko firmado en tu casa, un Funko de Bob Esponja firmadito, certificado por tinta en tu casa, con 6 meses de suscripción en nuestro Patreon en el tier de productor ejecutivo. Vamos a hacer algo, los que se suscriban con este video, yo te mando otro firmado de Miles Morales. Ahí está, ahí está. Listo, por favor, aquí tenemos anotado. Roger. Gracias, Emilio. Gracias. Los que se suscriban al plan de productor ejecutivo en este episodio también recibirán no solo de Bob, sino de Miles Morales. Además, quiero aprovechar de decir que tenemos una visita muy especial en el estudio, Emilio, que es a nuestro querido Handle, agente, amigo, hermano. Pana Rabbit. Pana. Muy querido. Yo sí quiero a José, lo quiero mucho. Siempre lo tengo presente. El mastermind, es el mastermind. Es el máster, es el mejor compañero posible en las andanzas en las que andamos. Te acompaña a ti, me acompaña a mí. Sí. Y lo queremos mucho. Gran persona, José Andreu. Bueno, yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir en la pausa, y si no, lo digo en la siguiente, porque tenemos que seguir hablando con Emilio Treviño. Qué feliz estoy de que estés acá, Emilio. Yo también. Oye, hay una pregunta que siempre hago, es una clásica del retake. Los padres siempre son apoyadores con los hijos. Ay, qué bonito que te gusta pintar. Ay, qué bonito que te gusta cantar. Ay, qué bonito que te gusta el arte. Hasta que llega ese día en el que ya el hijo más entrado en años, ya adolescente quizá, lo elige como modo de vida, y a veces los padres hacen como, porque pues es verdad, esta es una carrera que es un poco un salto al vacío en muchos aspectos. Sí. Aunque yo considero que cuando se toma profesionalmente y con dedicación siempre va a funcionar, siempre que haya talento. ¿Y qué profesión no es un salto al vacío también, exactamente, ¿no? O sea, esa es la premisa. Entrar incluso a estudiar medicina no te asegura ser un doctor exitoso. Para nada, todo es muy competitivo. Médico exitoso. Exacto, todo es muy competitivo hoy en día. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento de, oye, mamá, oye, papá, ¿saben qué? La onda es esta. Creo que yo tuve mucha suerte, pero mucha suerte por dos razones. Y sí hubo ese momento un poco, pero mis papás ya sabían desde niño, lo vieron venir, que yo me lo estaba tomando muy en serio, y siempre desde niño he sido muy... cuando elijo algo es como, soy muy directo en que estoy eligiendo esto como mi vida, ¿me explico? Mis papás, obviamente, yo hablando la hora ya más grande con mi mamá, yo le pregunté, oye, ¿nunca te dio miedo como que yo me dedicara a esto, lo que sea? Y mi mamá me compartió que claro que estaba muerta de miedo. O sea, no era por supuesto la carrera que mi mamá soñaba para mí, ni mi papá. No era lo que a ellos les hubiera encantado que yo eligiera como mi profesión, pero nunca no me apoyaron. Me apoyaron bajo ciertas reglas que a la fecha yo agradezco mucho, que en el momento igual y cuando eres niño dices como... un pain in the ass, ¿no? Pero ya que creces dices, no, esto me salvó bien, de muchas cosas, que era, me decía mi mamá, yo te apoyo en tu carrera mientras cumplas con la escuela normal. O sea, nada de me salgo a terminar la escuela como en estas cosas de... Voy a terminar en parasistema o estos horarios nocturnos para ensayar y para hacer otras cosas. O lo que sea, o simplemente la dejo. No, me decía, vas a la escuela de 7 de la mañana a 3 de la tarde, como todos los niños, tienes que cumplir con tu tarea y no me puedes bajar de promedio de mínimo 8, sino fuera, ¿no? Fuera del teatro, fuera de doblaje, fuera de lo que sea. Y en su momento, por ejemplo... Cuando estaba un poco más grande, me quedé en mi primera novela. Yo tenía como 8 años y la producción de Televisa pedía que yo tenía que salirme de la escuela por el ritmo de trabajo que iba a tener, ¿no? Porque tenías muchas escenas. Muchas escenas iban a ser todos los días, desde la mañana hasta la noche. Le propusieron a mi mamá, podemos ver la manera que Emilio termina la escuela como más bien como por separado, como haciendo exámenes y todo. Y mi mamá
les dijo, no, muchas gracias, Emilio no va a hacer la novela. Emilio tiene que cumplir también con ser un niño normal e ir a la escuela y aprender a convivir y todo. Y a mí me dolió mucho en su momento porque aparte una de mis grandes pasiones siempre ha sido el cine, entonces para mí era como lo más cercano ¿no? al cine en su momento. Y yo lloré, yo le decía, no, mamá, no me hagas esto. Y me decía, no, me lo vas a agradecer. Me decía, el cine va a llegar, pero tiene que llegar en el momento correcto y ahorita no lo es. Mientras sigue haciendo teatro, sigue haciendo doblaje, yo te voy a apoyar, aquí estoy, tu carrera sigue, pero esto no. Y lo agradezco mucho, o sea, mucho, mucho. Igual mi papá, mi hermano hicieron muchos sacrificios para que yo pudiera. Mi hermano, por ejemplo, de repente mi mamá tenía que estar acompañándome, obviamente, en grabaciones y en ensayos. Y mi hermano, como buen hermano mayor, era como asumía un poco la ausencia de mi mamá para que mamá pudiera estar cuidándome a mí, que yo era el pequeño, ¿no? Para que yo pudiera hacer lo que yo tenía que hacer, o papá de repente también echándole la mano a mi mamá de que bueno, ahora te toca ir tú con Guillo, pero yo voy por Emilio a tal grabación y yo lo recojo y tal y todo. Y sí, es un esfuerzo familiar, es un sacrificio familiar de todos. Y ese momento como ya decisivo fue una vez que salí, me acuerdo que fui a ver con mi mamá y con mi papá Batman, el Caballero de la Noche. Estaba muy pequeño yo. Película. Brutal película, es de mis favoritas, pero no sé por qué me llevaron a ver eso cuando tenía 8 años. Sí, ¿no? Sí, está como fuerte. Está muy fuerte, pero yo estaba de que quería ir a verla. Entré a ver la película y para mí ver el trabajo de Heath Ledger marcó mi carrera en un antes y un después. Sí. He leído en otras publicaciones sobre entrevistas tuyas y que es un actor importante en tu carrera. Muy, muy importante. Él fue el que hizo que yo tomara la decisión ya consciente de esto es a lo que yo me quiero dedicar. Me acuerdo que salí del cine y le dije a mi mamá, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, este es el tipo de actor que yo quiero ser. Este es el tipo de proyectos que yo quiero hacer. Y sí, esta es la vida que yo elijo. A mi manera, obviamente. Sí, claro. Pero sí, esa fue la conversación que yo tuve en un cine con mi mamá. Digamos que esa fue la vez que lo profesionalicé de alguna manera. No, totalmente. Y ya, pero nunca hubo esta conversación más allá. Como que mis papás siempre me conocen muy bien. Todo fue siempre como fluyendo, ¿no? Sí, ya sabían. Desde niño era como, ya sé que esto, o sea, no va a parar. O sea, claro, ya empezó, no se va a detener, no ya, va. Y hasta el día de hoy, ¿no? Ajá, y hasta el día de hoy. Pero es curioso cómo la familia se vuelve un elemento fundamental en la carrera artística. Sí. Yo acabo de llegar de Miami, del avión aquí. Me paré hoy me levanté hoy a las 3:30 de la mañana, tomé el avión a las 6 que salió de Miami, aterrizó en Ciudad de México. Tráiganle otro café a mi pana, sí, por favor. Aterricé aquí en Ciudad de México a las 7:30. No, estoy bien, aquí tengo. Esa era broma, era broma. Y Dani, no. Aterricé aquí a las 7:30 en Ciudad de México, fui al hotel, dejé la valija y me vine a la grabación. Pero mi hija, que bueno, pues le ha tocado acostumbrarse a que su papá viaje cada 2 semanas a algún lugar o cada semana, me dijo, oye papi, cuando te vayas, salúdame, no importa que yo esté dormida. Y la saludé y me dio un abrazo y siguió durmiendo y mi esposa se levantó y bajó. Y la familia del artista tiene que crear cuero, ¿no? Porque sí nos tiene que acompañar, nos tiene que, como dirían los argentinos, nos tiene que bancar mucho. Mucho. Y sí es una vida sacrificada. O sea, como la gente cercana a nosotros nos banca en muchas cosas. Mi familia, pues en todo esto que te cuento, ¿no? De mi mamá, horas de estar ahí conmigo en llamados, en ensayos, cuidándome que fuera bien influenciado, que fuera por buen camino. Mi hermano sacrificando estar solo de repente porque mamá estuviera conmigo. Mi papá también ahí buscando la manera de respaldar todo. Cuando me fui a estudiar a Nueva York, viendo la manera de, a pesar de que estaban buscando que yo tuviera beca y todo ese rollo, mi papá lo tienes trabajando y desde temprano buscando cuentas de ahorro para ver cómo rayos iba a pagar, claro, que su hijo se fuera a Nueva York a cumplir su sueño. Tan grande. Sí, o sea, yo sé que él nunca me lo va a decir, pero yo sé las horas de estrés que ha pasado mi papá por cumplir mis sueños y por poder pagar en su momento todo lo que yo pudiera necesitar para que mi carrera fuera por ese camino. Y yo se lo agradezco muchísimo. Mis amigos, mi novia, o sea, igual como que tener a alguien tan sensible cerca de ti, a veces también puede ser agotador. Mi pobre esposa, si te digo. Sí. La vuelvo loca. Sí, o sea, de repente
no sé, como de repente estas cosas de que todo uno luego se lo toma tan a pecho, ¿no? Y que uno también tiene que ir aprendiendo a que la gente no tiene por qué estar cargando con eso y a canalizar tu sensibilidad de manera sana. Pero le tengo mucho agradecimiento también, por ejemplo, a mis amigos, a mi novia, a la gente cercana a mí que también como que trabaja eso conmigo, como que me quiere con todo y mi sensibilidad, me quiere con todo y... Tu manera de ser, mi ¿no? manera de ser. Eso es un sacrificio también enorme. O sea, también cuando estamos haciendo ciertos proyectos que emocionalmente son pesados, eso también lo observan ellos. O sea, yo cuando estaba filmando Confesiones llegaba a la casa exhausto, sin ganas de hablar con nadie. Qué trabajo tan difícil, Confesiones. Sí. Vi esa película, recuerdo que la vi en un avión. Estábamos juntos ese fin de semana, no me acuerdo en qué país. Y yo no la había podido ver porque en Estados Unidos no. Sí. Entonces la descargué y la vi en el vuelo. Y dije, wow, un personaje incómodo. O sea, muy duro. Sí, muy duro, muy incómodo y emocionalmente muy cargado. Sí. O sea, yo llegaba a mi casa, a tu casa, y no quería hablar con nadie. Lo único que quería era llegar y dormir o estar en absoluto silencio y no convivir con nadie. Y andaba a flor de piel, obviamente. O sea, andaba de mírame y no me toques, ¿no? De necesito respirar, necesito... O sea, estar también un mes filmando en una misma casa a oscuras todo el tiempo. Muy intenso. Porque toda la casa se tapó. Obviamente filmábamos de día porque tener llamados de noche, aparte tantos llamados de noche, hubiera sido mortal. O sea, te agota mentalmente todavía más. Entonces filmábamos de día. Carlos Carrera fue un director sumamente cuidadoso y súper inteligente en sacar lo mejor de nosotros. Mandó a tapar toda la casa con mantas negras. Pero igual, estar filmando un mes a oscuras en una casa sintiendo que todos los días es de noche, con escenas y una historia así tan pesada. Era lo que iba a decir, con escenas tan pesadas, emocionalmente tan cargadas. Sí, de repente, imagínate para mi familia, como mi mamá toda emocionada de que estoy filmando mi primera película, llegaba a casa y me decía, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y yo de que bien, gracias. No quiero hablar, ¿no? De que, y además no podía decirle que estaba filmando, ¿no? Como que yo quería respetar que no supiera nada para que cuando la viera como audiencia, yo pudiera ver su reacción real de qué le parece, ¿no? ¿Y qué te dijo cuando la vio? Nada, estaba en shock. Como que no hablamos de la peli hasta como un día después que la vio y que la procesó. Y nada, me dijo como, órale, qué valiente que quisiste hacer esto como tu primera película, como que... Yo también lo pensé cuando la vi, dije, no sé si yo hubiese podido hacer ese personaje. Fue lo que me dijo mi mamá, me dijo, yo no hubiera aceptado, tú entiendo que justo, ¿no? Le recordó a ese niño diciéndole, esto es el tipo de pelis que quiero hacer, le hizo total sentido que fuera la primera película que yo aceptara hacer, ¿no? Pero... Véanla, Confesiones, está en Max. Está en Max, ahí la pueden ver. Disponible streaming en toda Latinoamérica. Sí. Oye, Emilio, ¿cómo fue la primera vez que cómo fue tu proceso, tu primera vez en el doblaje? ¿Qué sensaciones, cómo fue tu primera entrada? A mí me gusta que me recreen ese momento, la primera pauta, el primer momento en el estudio y además, ¿qué te llevó ahí? Yo llegué a doblaje porque justo estaba estudiando en una escuela que se llamaba Secai, actuación. Yo tenía 5 años y una de mis compañeras era Pau García, que su mamá es Sonia Casillas, que es una de las mejores locutoras que hay en este país. Es la voz de Telcel, de Joya 93.7, de Aeroméxico, de marcas muy grandes. Y también hace mucho doblaje, Sonia. Vio mi trabajo ahí en teatro y no sé, algo vio que le gustó y se enteró que estaban haciendo pruebas de voz, estaban buscando niños de mi edad para una peli que iba a ser La Era de Hielo 2 con Pepe Toño Macías, que fue mi primer director en doblaje y al cual yo le digo que es mi segundo papá. Para mí Pepe Toño es como... gran amigo. Como mi segundo papá. Le digo tío Pepe, literal. Claro, o sea, futuro invitado del Rita y por cierto. Tiene que venir. Sí, ya lo estamos armando. Y me invitan, mi mamá me pregunta... ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años qué es doblaje, no? O sea, como que para mí incluso todavía había personajes de cine que yo decía, estos son reales, ¿no? Y le digo esa actuación, me dice mi mamá, sí. Le dije, sí quiero. Entonces me lleva a la prueba de voz, fue ahí en un estudio que se llamaba Prime Dub, que ya no existe, con Pepe Toño, y teníamos un problema grave que era que yo no sabía leer ni escribir porque tenía 5 años, apenas estaba aprendiendo a leer y a escribir.
Y para la gente que no sepa cómo se graba en doblaje, pues justo es como tienes el libreto con la pantalla y vas leyendo el libreto y grabando al mismo tiempo en la pantalla. O sea, es un ejercicio de coordinación cerebral tremendo. Y exhaustivo. Luego se ha simplificado con algunos programas de grabación como el DubStation, que no me gusta a mí, el DubStation. A mí me gusta mi papel y a mí también. Pantalla. De hecho, yo a la fecha si puedo tener papel, digo, yo quiero papel. Yo quiero papel, sí, también. Y como dato curioso, justo mi primera grabación de doblaje, luego igual Pepe Toño te lo contará también. Yo era un niño tan hiperactivo que cuando grababa, o sea, teníamos esta dinámica Pepe Toño y yo, que era, me decía un diálogo, lo ensayaba, lo veía, yo me aprendía de memoria el diálogo y luego lo grababa. Y cuando grababa, o sea, grababa el loop, el diálogo. Sí. Y mientras editaban, yo le daba corriendo 3 vueltas a la silla. O sea, botabas energía. Botaba energía. O sea, como que mientras editaban, me bajaba de la silla, corría así y me volvía a subir, me ponía los audífonos. Y ya como súper disciplinado, ¿no? Y me decía, Pepe, vamos al siguiente. Y entonces lo veía tal, grababa, me decía, edito, nano, corre si quieres. Y corría otra vez. Pero ni siquiera era porque no quería estar ahí, era porque sentía tanta emoción de estar ahí, energía, claro, que tenía que sacarlo de alguna forma y era como... Y así empecé a grabar con Pepe Toño, como que de memoria todo. Y a la fecha grabo casi todo de memoria. ¿Cómo se llamaba tu personaje en la Era del Hielo 2? No me acuerdo. Creo que ni tenía nombre, era como pequeño, Castor 2. ¿no? Así, era pequeño. Fue lo primero. Pepe Toño fue el primer director que tuve y me empezó a mandar a llamar a muchos más proyectos, a Una noche en el museo, 300, Vecinos invasores. Gran película. ¿Eras el hijo de Ben Stiller? No, hacía otro. Empecé con personajes muy pequeños, como el niño 3 que llega al museo, claro, ¿no? Ambientes de niños, hasta que de repente vas creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Muchos años después tuve mis primeros protagónicos en doblaje, pero sí fueron años de estar haciendo niños que aparecían, ambientes, y así, y de repente me empezaron a hablar otros directores que me empezaron a conocer, Moisés Iván, Héctor Emanuel, Eduardo Yacardi, y empecé a grabar con más personas, pero así empecé. Y me acuerdo que esa primera sensación como de estar en la sala se sintió increíble. A la fecha no he perdido esa sensación. Se siente como, para empezar, se siente como un lugar seguro para mí en donde puedo ser yo y explorar todo. Y para mí, como que cuando estaba ahí, con 5 años pensé, órale, esto es lo mismo que hago en mi casa. Yo cuando veía películas de niño, me aprendía los diálogos con una sola vez de ver la película y todo el tiempo estaba recreando las escenas en mi casa. Todo el tiempo. Entonces para mí fue como, órale, o sea, ahora ¿me van a pagar por hacer esto? O sea, por recrear esto. Y ahora me pagan por eso y además, me van a pagar yo voy por jugar a lo que he jugado toda la vida. A lo que he jugado, ¿no? Ajá. Y además era como, y yo voy a hacer la voz original, como que yo soy el original. Yo voy a salir. Claro. Yo voy a salir. Eso claro, para mí era como loquísimo. Y esa sensación también, algo que me gustaba mucho de niño era la posibilidad de yo veía a los personajes y decía, puedo hacer todo. Como que si solo es mi voz y depende de que mi voz se transforme en lo que yo quiera, las posibilidades de personajes que puedo hacer es inmensa, no dependo de lo físico, como claro, que puedo hacer todo, ¿me explico? Claro. Y eso me emocionaba muchísimo y a la fecha me emociona mucho. Y en tu proceso, porque empezaste como niño, hay un fenómeno en los actores niños que no todos logran despuntar en carreras promisorias luego cuando crecen, ¿no? Sí. A veces hay un bache en la adolescencia. Sí. Importante. Y pasa también en los adultos, Hay una edad del actor, luego, porque tú vas haciendo personajes de joven. Sí. Luego hay una edad media en la que ya no das el jovencito, pero todavía no das el papá. El papá. Y entonces ahí entras como en un limbo, ¿no? Ahí por lo general te ofrecen más personajes de acompañamiento y tal. Y ya luego estás un periodo del papá, y ya luego de que estás ese periodo del papá, el papá es un decir, o sea, en ese rango, digo. Sí. Vuelves a caer como en otro limbo porque ya no eres el papá, pero tampoco eres el abuelo. Entonces entras en otro medio limbo ahí. Sí. Y ya luego si eres el abuelo, ¿no? O ese tipo, el anciano, el viejo, lo que sea. Cuando tú empezaste a crecer, el cambio de tu voz, en la adolescencia, ¿hubo un tiempo en el que necesitaste de una pausa o lograste manejarlo? Logré manejarlo, pero, o sea, nunca paré, nunca he parado en estos 20 años de carrera, lo cual siento una gratitud profunda. Sin embargo, sí tuve esa crisis
de la adolescencia, sí, emocional y como... Esa crisis existencial. Existencial. No tanto por... Nunca dudé de mi profesión, siempre supe, nunca dudé de que quería ser actor. Más bien pasó esta cosa donde de repente te llaman a una empresa y de repente es como, oye, ¿te acuerdas de este fijo que tenías este protagónico? Yo grababa, por ejemplo, una tortuga que se llamaba Franklin muchos años en una serie que se llamaba Franklin, y un día me llamaron del estudio y me dijeron, Emi, lo siento mucho, pero pues el cliente pidió que ya cambiemos la voz porque ya no te escuchas niño, te está cambiando la voz, es algo normal, como que fueron muy cuidadosos, pero bueno, es durísimo que de repente de un día al otro te digan, no lo vas a hacer más. Ya no vas a hacer más, de que muchas gracias, hasta aquí. Y eso multiplicado por muchos fijos, ¿no? O sea, no me pasó solo con ese personaje, me pasó con muchos. Entonces de repente uno se empieza a cuestionar si estás haciendo tu trabajo mal. En teatro también como que terminé la temporada de Lápiz de Sebastián y de repente empecé a audicionar para obras de teatro y me empecé por primera vez a no quedar. Porque estaba yo acostumbrado a quedarme en todo lo que audicionaba, era como me quedaba. Y de repente era no, porque no eres un niño ya, no te ves como un niño, ni suenas tampoco como un niño, pero tampoco te ves como un adolescente. Ni siquiera te ves como un adolescente, como que todavía no tenía la voz grave. Ahí caíste en el limbo que yo digo. Ajá. Y entonces, afortunadamente no dejé trabajar porque como que yo... Lo que empecé a hacer, por ejemplo, era que me empezaron a dar personajes de adolescente muy rápido. Sí. No porque tuviera la voz aún, sino porque yo decía, ok, ¿cuál es la energía de los adolescentes? O sea, ¿qué es lo que ellos están buscando energéticamente? Sí. Entonces, si aún no lo tengo en voz al 100%, se los voy a dar en energía. Y me empezaron a dar personajes luego de adolescente, como que nunca dejé de trabajar. Pero lo fakeé, güey, lo fakeé. No, es que es un tiempo difícil ese. Yo lo noto. El otro día estaba viendo Ninjago, la serie donde grabé muchos años a Lloyd. Ahí pasó que el personaje no me lo quitaron porque creció de golpe en la serie, como que tiene un golpe de tiempo y entonces ya es adolescente. Y yo no tenía la voz de adolescente contigo, aún. Se podría decir. Ajá. Y yo lo veo, yo lo oigo y digo, este güey le está fakeando, todavía no le cambia la voz, ¿no? Claro. Estaba como en el borde y pasó eso, como que no dejé de trabajar, pero sí tuve esa duda existencial, como que dije, oh shit, como que hay algo mal en mí, como que estoy haciendo algo mal yo. Y me acuerdo que un día muy específico pensé como que estaba llorando en mi cuarto, como diciendo, ¿y si se acaba mi carrera aquí? ¿Y si se acaba todo? Y de repente dije, no, como que, a ver, esto es algo físico que no depende de mí. También, por ejemplo, mi maestra de canto me prohibió cantar. Me dijo, de aquí a que te termine de cambiar la voz no puedes cantar, porque no quiero que lastimes tus cuerdas, necesitan estar sanas, entonces no puedes cantar. Entonces yo dije, ok, este es el perfecto momento, estoy teniendo mucho tiempo libre, este es el perfecto momento para prepararme en el actor que deseo ser, para dar el siguiente paso. Ya, porque dije, si ya no me van a contratar por ser el niño, que regularmente cuando eres niño, si eres buen actor y además eres tierno, es como... Llámenlo, ¿me explico? Claro. Pero ya cuando eres adolescente, te ves un poquito más rudo, ya no eres tan adorable, tienes que tener algo más que ofrecer a la mesa, algo que decir. Ya, digamos que ya te ven realmente por quién eres y qué es lo que tienes que ofrecer. Entonces, para mí fue como, voy a aprovechar este tiempo libre que estoy teniendo para trabajar en mi instrumento y convertirme en el actor que deseo ser y dar el siguiente paso para acercarme a hacer ahora sí los personajes que siempre deseé hacer, porque aparte desde niño yo no jugaba a ser... tú no querías hacer los niñitos todo Claro el que tiempo, no. Los otros personajes. Tengo un video de mí de niño jugando a ser el Guasón. Exactamente. En ese tiempo justo conocí, para mí fue clave ese tiempo, para mí fue vital vivir esa transición porque entré a estudiar cine con Luis Mandoki en ese momento, que ha sido un maestro de actuación que me llenó de muchísimas herramientas que a la fecha uso y le tengo un cariño muy especial. Y ahí me acercó por primera vez a cine y conocí a quien es mi acting coach a la fecha, que es Cornelius Horgan, que es un miembro del Actors Studio, él es neoyorquino y vino a un workshop acá a México. Y mi mamá se enteró porque cuando yo me enteré de Heath Ledger, yo me metí y me obsesioné con ser ese tipo de actor. Voy a hacer todo lo que pueda por ser ese tipo de actor. Y me enteré del Actors Studio. Entonces yo desde niño le decía a mi mamá, yo me voy a ir a estudiar allá al Actors Studio, yo me voy a ir a estudiar a Strasberg acá y este es el tipo de actor que quiero ser. Entonces cuando mi mamá se enteró que alguien del Actors Studio venía a dar un workshop, me avisó, me dijo, ¿quieres? Le dije, sí, dile a Rebeca, que era la productora de Lápiz de Sebastián, que iba a traer a Cornelius. Le dije, por favor, dile que yo quiero entrar. Le hablan a Cornelius y Cornelius le dice, no,
este taller, este workshop, que es muy intensivo, de 10 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a sábado. No puede haber niños pequeños, tiene que ser arriba de mayores de edad, o sea, arriba de 18 o si se puede de 20 para arriba, y yo tenía 15 años. No es cierto, no, sí, 15 años recién cumplidos, porque los cumplí, tenía 14 y cumplí el primer día del workshop, era mi cumpleaños. Así pasé mi cumpleaños en un workshop de actuación y yo feliz. Ah, porque al final te dejaron entrar. Ah, sí, pero ay, de cómo, o sea, es que fue una lucha porque me mandó a decir que no, que en definitiva no, que le dijeran a la mamá del niño que no. Y entonces mi mamá dijo, no, lo siento mucho, no te dejaron entrar. Y yo le dije, no, por favor. Y entonces le escribí una carta a Cornelius diciéndole las razones por las cuales me tenía que dejar entrar al workshop. Y se la mandé a Rebeca y le dije, mándale esta carta a Cornelius y por favor de que me tiene que dejar entrar. O sea, pero pinche escuincle de 15 años escribiéndole una carta así a un señor. ¿Qué le decías en la carta? Pues yo no, o sea, le dije como, o sea, me sinceré mucho con él. Le dije, escucha, como que mi sueño es ser este tipo de actor, este tipo de oportunidades para gente como yo que no vive en Estados Unidos, pasan una vez en la vida. Claro. Y no la quiero desaprovechar. Sé que te da miedo que entre un niño pequeño porque no vaya a entender las cosas que explicas o porque emocionalmente vaya a ser muy fuerte. Pero esa es mi responsabilidad, es cuidarme, pero no tuya, y te pido que me des la oportunidad de estar aquí porque yo pertenezco aquí. O sea, déjame estar dentro y ya si me afecta lo que sea, yo me haré responsable de eso, pero necesito que me dejes estar aquí, yo pertenezco aquí. Y le hablaron a mi mamá, le dijeron, bueno, dice Cornelius que va, que entre el niño, nada más la mamá no puede estar, o sea, tiene que, si se va a ser responsable, él entra, ¿no? O sea, y ya. Él va a asumirlo, ¿eh? Él va a asumirlo. Y entré a estudiar con él y fue un clic increíble porque en el workshop pedía que los actores llevaran un monólogo o una escena con otros actores para presentarlo, y lo que hacía Cornelius era dirigirte, iba trabajando contigo el personaje y todo a través de ejercicios de Stella Adler, de Strasberg y todo. Y pidió específicamente, no, o sea, traigan escenas simples y monólogos simples que se puedan trabajar. Sí. Con personajes cercanos a su edad, obviamente, y claro, como con que perfiles que les vaya el personaje. Bueno, Emilio dijo, me vale madres. Yo dije, quiero llevar algo que a mí me emocione, y entonces me puse a ver qué iba a llevar, y entonces yo llevé el monólogo de Leonardo DiCaprio de la película Django, como el villano de la película, que era pues sí, racista enorme, sociópata. Y llevé el monólogo. Me presento con eso y Cornelius, como que cuando termina la escena, me dice, ¿por qué trajiste esto? Específicamente les pedí que no trajeran nada que no les fuera. Y tú tienes 15 años. Me dijo, evidentemente, ¿crees que te van a castrar por esto? Le dije, no. Me dijo, entonces, ¿por qué lo hiciste? Le dije, porque este es el tipo de personajes que quiero hacer. Y me dijo, pero tienes 15 años. Y le dije, pues sí, pero en algún momento tengo que empezar a trabajar en ellos, ¿no? Si no, ¿cuándo? Wow. Y entonces como qué que madura tu respuesta. Se empezó a reír y nada más me dijo como me gusta tus agallas, veo una pasión como muy especial. Y ya como que justo empezamos a platicar. Me dijo, bueno, te voy a dirigir en esta escena. Me dirigió, empezamos a trabajar. Y al final del workshop como que platicamos y me dijo, ¿a dónde quieres llegar? Como, ¿qué tipo de actor quieres ser? Yo le dije, yo quiero estar allá en las grandes ligas, quiero estar contando ese tipo de personajes, contando este tipo de historias, quiero irme a Estados Unidos a filmar, quiero contar este tipo de historias, me emociona mucho. Y entonces me dijo, bueno, ¿tienes acting coach? Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Me dijo, bueno, yo te voy a coachar para llegar allá. Y le dije, yo quiero estudiar allá en Strasberg. Me dijo, bueno, yo te voy a preparar para que cuando llegue el momento te puedas ir allá y te voy a acompañar en tu carrera. ¿Y hasta el día de hoy trabaja contigo? Trabaja conmigo en cada proyecto que hago. Él es mi acting coach. O sea, a la fecha desde que tienes 15 años. Sí, desde que tengo 15 años. Además pasó como una cosa muy especial cuando nos conocimos, como de estas diosidencias. Que justo platicando con él, como que de repente me platicó de que no me recuerdas a un chavito que conocí hace mucho, que igual traía como tu ímpetu de hacer este tipo de grandes cosas y todo. Y platiqué con él, tuve la fortuna de conocerlo poco, pero conocerlo, y se llamaba Heath Ledger, no sé qué. Y yo dije, órale, como que, y ya le dije, es mi actor favorito. Y me decía, ¿en serio? Sí. Dijo, pues me recuerdas un poco a él, como que tienes esa misma chispa. Entonces me dijo, tenemos que trabajarla para que esa chispa no se pierda y se encamine como por
por el camino correcto, ¿no? Sin... Wow, qué bella historia. Qué bella historia. La vida te va llevando. Fíjate qué coincidencia que él... diosidencia, como dices tú, que él conociera también a este actor que tú admiras tanto, un actor tremendamente poderoso. Que también Pepe Toño le daba voz y yo no sabía, y que fue mi primer director en doblaje. En El Caballero de la Noche, ¿no? Le hizo un gran trabajo Pepe Toño Macías en el doblaje del Guasón. Emilio, vamos a la segunda pausa, porque las pausas se han alargado, porque es que tu historia es maravillosa, tu pasión por la actuación. ¿Ven lo que les dije al comienzo del episodio? Bueno, ahí está. Emilio tiene mucho que contar. Me gusta, es de los programas... Curioso, porque es de los programas, yo interrumpo mucho y hablo mucho en el retake, y es de los que menos he hablado porque las historias están realmente interesantes y muy interesantes para todos los que amamos el mundo de la actuación. La actuación en general. Sí. Pero bueno, estamos en este maravilloso episodio en Ciudad de México gracias a nuestros amigos de Escuela de Nada. Son lo máximo, estamos muy contentos de estar acá en su bello estudio. Nos han dado cobijo a Emilio y a mí en la mañana de hoy para hacer este bello episodio de Retake. Gracias a todo el equipo, a Dani, a toda la familia y la casa de Escuela de Nada. También les quería, pedir que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos apoyen allí. Nos pueden escuchar también en Apple Podcasts, Spotify, todas las plataformas. En tu plataforma de podcast favorita, ahí está el Retake. Estamos disfrutando mucho este viaje que estamos haciendo para dar a conocer la historia de los actores de voz que marcaron la infancia de millones de latinoamericanos desde el punto de vista humano. ¿Qué hay detrás de estas voces? ¿Qué hay detrás de sus historias de vida? Porque la idea es llegar a todos los jóvenes en América Latina, en América en general, que están donde nosotros estuvimos en algún momento pensando, yo quisiera hacer eso. Pues estas historias te ayudan a entender cómo funciona esta industria, a entender cómo se maneja esta pasión. Y ese es el motivo por el que yo hice este proyecto del Retake. Así que si quieres apoyarnos y tienes a bien y tienes la posibilidad, porque además tenemos para todas las opciones, tenemos un Patreon maravilloso, te puedes suscribir gratuitamente, puedes ir a nuestro plan de simplemente $3 de apoyo, que tienes contenido exclusivo para ti, ves los estrenos en adelanto, lo ves el viernes y el resto de la humanidad lo ve el domingo, tú tienes una premiere exclusiva para ti. Y también tenemos nuestro tier de productor ejecutivo, donde pues participas en la producción, recibes un audio personalizado de tu personaje favorito, y en este episodio específicamente los que se suscriban al Patreon ejecutivo reciben un Funko de Emilio y otro de Luis firmado, se lo enviamos a su casa, hacemos esa logística. Por ahora para México y los Estados Unidos. No estamos distribuyendo en América Latina todavía, pero muy pronto. Y les quería decir que tenemos una tienda online, Emilio, que se llama Tinta by Tinta /Luis Carreno /Collection, donde ahí está, ahí hay de todo. Ahí están los relojes de Bob Esponja, están los Funkos, están los pósters de los personajes que marcaron su infancia, Max Steel, Bob Esponja, los príncipes de las películas de Barbie, cualquiera que ustedes quieran, con distribución a todos los Estados Unidos y a todo México. Directo a tu casita te lo enviamos. Visiten nuestra página web. Yo ahorita mismo. Sí, exacto. By Tinta /Luis Carreno /Collection, y ahí tienen toda la colección. Lo que llevamos a las convenciones, pero lo tienes para que te lo lleven directo a tu casa, gracias a nuestros amigos de Tinta, la certificadora de las grandes voces en América. Entonces, pues ahí, con todas esas cosas, apoyan este proyecto del Rite, y seguiremos viniendo a México a hacer más episodios. Continuamos con mi querido Emilio Treviño. Hagamos un repaso de tus maravillosos personajes, Emilio, porque obviamente yo percibo en estos últimos tiempos en tu carrera, estás muy orientado al cine, a la televisión, si el proyecto te interesa, ¿no? Al cine fundamentalmente y al teatro, ¿no? Y mantienes tu carrera como actor de doblaje. Siento que eres muy de no dejar nunca el doblaje y estar siempre allí, ¿no? Es un elemento natural para ti. Sí, y disfruto mucho hacer doblaje. Realmente le tengo un cariño a doblaje muy
especial, ¿no? Sí. O sea, así estuviera filmando en Estados Unidos, películas donde y todo. sacarías un tiempito, ¿no? Claro. Sí, si me hablan para un proyecto que me emociona para doblaje, diría, sí, claro, o sea... Lo hago en el hotel, en mis descansos. No me importa, pero me conecto, ¿sabes? Como que sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Oye, tus primeros protagónicos, ¿cuál de tus primeros protagónicos fue para ti importante? Dijiste, ya, wow, mi carrera como actor de doblaje va a otro nivel. Como que el primer protagónico que tuve primero fue en serie, que fue Jake y los Piratas de Nunca Jamás en Disney Junior, que le daba voz justo a Jake al pirata. Ajá. Y de ahí fue en cine, que fue primero en el mismo año, Frankenweenie de Tim Burton, que le dio voz a Víctor Frankenstein. Buenísima esa película. Fue increíble y me permitió conocer a Alison Abate, que era la directora de animación de la película. No, y una película de Tim Burton, por favor. Sí, fue en grande. Sí. Y luego fue Paranorman de Laika con la competencia en el mismo año, que le dio voz a Norman Babcock ahí, y esos fueron mis primeros protagónicos en cine. Fueron la primera vez que alguien confió en mí para que tuviera un protagónico. Y además esa ida al cine a ver eso, estando tú ya en un lead character, o sea... Sí, fue increíble, o sea, no me la creía. Chistosamente no la vi tantas veces en el cine la peli, La vi una vez y dije, ya, no la quiero ver más. Sí, claro. Bueno, pasa mucho eso, ¿no? Porque la vemos tantas veces, la vemos tantas veces en la pauta, ¿no? O sea, es tan intenso el trabajo de los theatricals. A veces pasas una semana haciendo la película, como que muchas horas, depende de la película también, ¿no? Claro. Por ejemplo, las de Bob Esponja, por lo general son eso, una semana de trabajo intenso, que ya luego la ves en el cine y ya como que las dejas reposar, a veces no las ves más. No. No las ves más. No, ya dices, ya. Ya la vi mucho y ya la desmenucé mucho. Muchísimo, ¿no? Ya, sí. Línea por línea, ya la historia me sumergí en ella de una manera muy, muy, muy intensa, ¿no? Sí. Y luego, tú viviste igual que yo las dos etapas del doblaje, ¿no? ¿Te acuerdas cuando creían que nuestro trabajo era como una rama de la interpretación un poco menor? O sea, sí, como, claro que me acuerdo. Cuando nos decían, no, es que como ustedes no están en televisión. Aún hay gente que piensa eso, Y me extraña que lo piensen porque ha cambiado mucho nuestro oficio, ¿no? Sí, ahora la banda se une mucho con nosotros. Ahora más bien todo el mundo quiere hacer doblaje. Sí, ahora todo el mundo quiere hacer doblaje y se puso de moda. Se puso de moda, pero no se llega a este capítulo de la vida en el doblaje sin una larga historia detrás, ¿no? Y la aproximación nuestra al doblaje fue de querer hacerlo y no de buscar la fama. Y creo que también tú la llevas así para la televisión y para la actuación en general, para el cine, ¿no? Cuando llegó ese cambio, obviamente empezaron a pasar muchas más cosas, pero con tus trabajos más recientes, hablemos de Miles Morales, personaje icónico, se ha convertido en una referencia cultural de la cultura pop estos últimos años, sin duda alguna, y creo que te ha cambiado la vida a ti en muchos aspectos. Completamente. Cuando Miles Morales llega en una época en la que ya nos empiezan a conocer por redes sociales, ya nos volvemos un poco más figuras públicas los actores de doblaje, y aparte te cae este gran proyecto. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a ese personaje? ¿Cómo llegaste a un proyecto además pionero, me parece a mí, a nivel de animación, rompedor? Es un proyecto rompedor tremendamente. La verdad, obviamente me cambió la vida por completo. Fue son de estas cosas, es estar en el momento correcto, con las personas correctas, con las herramientas también en tu instrumento correctas. Llegó de la nada. O sea, yo había audicionado antes para hacer la voz de Peter Parker de Tom Holland en el MCU. No me quedé. Estaba ya súper deprimido de ya mi oportunidad de ser mi superhéroe favorito ya pasó, ya no va a pasar, no va a haber otro Spider-Man, ¿no? O sea, ya obviamente va a durarles muchísimos años y de ahí a que vuelvan a hacer otro ya estoy más grande. Sí. Y primero llegó una serie de Disney XD que se llamaba Spider-Man Ultimate y Ricardo Tejedo, que es un director que quiero mucho y que admiro mucho, me habla para la prueba de voz de Miles y me quedé. Gracias a Ricardo me quedé en la serie. Y empiezo a grabar a Miles ahí y de repente en otro estudio me hablan tiempo después y me dicen, oye Emilio, salió un tráiler de una película de Spider-Man que viene, en el registro solamente tú has grabado este personaje, entonces no significa que vayas a grabar la película, pero puedes venir a grabar los trailers, y era justo para Into the Spider-Verse y me enamoré por completo de la película. Yo me emocioné muchísimo y dije, yo tengo que hacer esta película.
Y después sí me tocó hacer casting normal como todos. O sea, a pesar de que había grabado los trailers, hice la prueba de voz, prueba de voz a muchísimas personas. Se consideró usar Star Talent, se consideró todas las opciones. Y me quedé y me cambió la vida por completo. Tengo una gratitud infinita por Miles Morales y por lo que ha representado en mi vida. Llevan 2 películas ya, ¿no? 2 películas ya. Y creo que viene una tercera, sí, si no me equivoco. Otra tercera, sí. Sí, no has grabado. No he grabado. Okay. No, realmente he grabado la película. No, porque a veces no se puede hablar tanto, entonces yo voy preguntando así como poquito a poco. No, pero no sé nada aún de la tercera película. Sí, exactamente. Sí, a veces pasa que uno no sabe hasta cierto momento, empiezan las primeras llamadas. No, pero nada, aún nada. Está ahí como que a ver. Solo llevan las 2 primeras películas que fueron un éxito. Fueron un éxito. Muy polémica la segunda, ¿no? Con todo el tema de los influencers. Sí. Fue polémico por todo el tema del doblaje y así, pero nada. Pero al final le fue muy bien. Sí, totalmente. La gente habló maravillas de tu trabajo. ¿Cómo construiste la voz de ese personaje? Si nos puedes hacer una pequeña radiografía de tu aproximación al personaje. Sí, claro. Es tremendamente natural, ¿no? El registro ahí, pero cuéntanos. Miles justo como que obviamente el arco del personaje ha ido cambiando y por lo tanto la voz de Miles ha ido cambiando tanto en la primera como en la segunda película. Una cosa que para mí era como muy importante, Miles viene de Brooklyn. Y yo que viví en Nueva York lo sé, la forma en la que hablan en Manhattan a Queens, a Brooklyn, cambia completamente. Brooklyn tiene una vibra mucho más callejera, mucho más streety, más cool, me explico, más relajada. La gente en Brooklyn, como que Manhattan es la ciudad donde todo el mundo está corriendo, Brooklyn es la ciudad donde todo el mundo va a su ritmo y como que sí, para mí siempre ha sido importante que las circunstancias del personaje te dan la voz del personaje. Miles es un chavo súper relajado, que no le gusta que le digan qué hacer, que le gusta hacer las cosas a su manera. Entonces la cadencia que tiene para hablar Miles es como nada, como que me explico, como que tiene estos gallitos, como que está más relajado, como que ni siquiera se preocupa por cómo está hablando. Es como que trata de ser siempre como lo más relajado posible. También como que siento que a Miles como que lo vibro, como que su energía está mucho aquí en el pecho. Entonces, de repente cuando es momento de ponerse serios, como que la voz se va completamente acá al pecho, como que sí, como que a los graves. Más ahora en Across the Spider-Verse, que ya está mucho más grande, de repente sí me permití irme mucho más a los graves, porque además, a diferencia de la primera película que se desarrolla todo en su universo y en Brooklyn y que nos permite jugar un poco más y de repente tener estos tonos mucho más relajados de, ok, ya hagamos esto una última vez, ¿no? Lo que sea. En Across the Spider-Verse está fuera de su universo, fuera de su zona de confort, fuera de gente que conoce, está completamente en el vacío, conociendo cosas completamente nuevas y en una etapa de su vida descubriéndose a sí mismo. Entonces, en la segunda película buscaba yo que se escuchara mucho más maduro y como con una seguridad interna mucho más grande, como que ya no estaba tan relajado, estaba mucho más en sus graves y como enfocado hacia lo que tenía que hacer y así como, pero siempre como que las circunstancias me dan la voz del personaje. Claro, y también, como yo digo siempre, la gente siempre, cuando tú haces un análisis sobre qué doblamos, mucha gente dice, pues doblan la boca, doblan el rostro del personaje, doblan las emociones, los más profundos, dicen, ¿no? El alma, un registro de su personalidad. Todas esas respuestas están correctas. Sí. Pero yo siempre digo, lo doblamos todo. Todo. Y tu explicación de ahora es una muestra de que lo doblamos todo. Todo. Doblamos inclusive la ciudad en la que vive el personaje. Sí. Doblamos la hora del día en la que habla. Doblamos la relación filial. Si estás hablando con tu hermano, no hablas igual con tu hermano que como hablas con un amigo. O sea, completamente. Son otros tonos, son otra aproximación en el lenguaje, el approach es totalmente diferente. Entonces, definitivamente doblamos todo. Y tu explicación de el abordaje de Miles Morales es una cátedra de eso, porque pues básicamente nos habla de eso, ¿no? Nos habla de, oye, es una persona de Brooklyn y por allí va mi propuesta mezclado a temas de personalidad. Sí, todo, sí. ¿no? Todo te sirve para crear al personaje, todo. Sí, definitivamente es así. Es un gran proyecto. Muchas y te ha abierto mucho las puertas. Te invitó, luego te abrió. Tú has hecho algo, Emilio, que no quiero dejar pasar, que me parece brillante. Eres pionero en eso.
eres pionero, y escuchen esto bien porque es muy interesante el punto. Eres pionero en la industria del doblaje, estás generando un cambio, y ese cambio que estás generando es, tú me contratas para tu película para hacer un personaje, me quedé un personaje importante en tu película. ¿Qué tal si hacemos un contrato mixto donde ya no solo soy simplemente un actor de doblaje, sino también soy una imagen, un influencer, una figura para toda tu campaña de promoción de la película? Entonces, vas a quedar, y esto nunca te lo había dicho, te lo voy a decir, vas a quedar en la historia del doblaje latino como uno de los primeros actores que abre esa puerta para todos los demás compañeros, ¿no? Muchas gracias. Y que es como que, pues, no solo soy el animal del estudio, ¿no? Que me tienes que tener guardado ahí ya, sino también, pues, puedo ir a la premier, puedo estar en la alfombra roja, puedo dar declaraciones y puedo hacer redes sociales para tu película, ¿no? ¿Cómo lograste esos contratos mixtos, esa nueva manera de negociar para un actor de voz? ¿Cómo llegaste a esa fórmula? Yo creo que fue una combinación de dos cosas, como que por una parte siempre... A mí como que nunca me había gustado que lo que hablábamos, que la gente hiciera menos al gremio de doblaje. A mí me sorprendía que de repente como que la gente cree que el doblaje solo es un nicho. Y yo decía, bueno, pero de repente reconocen mucho más en la calle a Mario Castañeda, a Pepe Toño Macías, que a muchísimos actores que yo conozco de cine o de televisión, ¿no? Y esas masas, es la verdad. Es la verdad. Y esas masas que lo siguen son seguidores fieles que van al cine y compran su boleto. Entonces, siempre tuve este deseo como de poner en alto al doblaje y demostrar que tenemos el mismo valor que cualquier actor en cine, teatro o televisión, y que además a mí en lo particular nunca me ha gustado que me encasillen como que yo soy actor de doblaje o soy actor de teatro o soy actor de cine. Es como soy actor, punto, y me gusta contar historias que me parezcan interesantes y no me gusta que me encasillen en absolutamente nada. Entonces, como que lo primero que hice fue, si ellos no van a crear la imagen del actor que yo deseo ser, yo mismo me voy a encargar de crear esa imagen. Entonces empecé a trabajar en mis redes, siendo lo más honesto posible en quién soy yo y en mi punto de vista de quién soy yo y quién quiero ser y cómo veo el trabajo yo. Empezó a crecer mis redes sociales, en mi TikTok, en la pandemia, todo, en Instagram, en todas las redes. Y de repente como que también... Creo que me sirvió mucho que mi hermano trabaja en Ocesa, en Seitrack, entonces me daba la oportunidad de conocer la otra parte de la moneda, que era qué están buscando las productoras, ¿no? O sea, si en vez de pelearte con el sistema, como entender por qué... Entiéndelo, claro. O sea, por qué existe lo que existe, por qué existen los startups. Es lo que yo llamo la psicología de la industria. Exacto. Entender la industria. Y entonces fue como, entiendo que ahorita el cine está en una crisis en donde las productoras y los estudios se tienen que asegurar de que la película, si le invertí 3 millones, necesito recuperar esos 3 millones y tener ganancia de esos 3 millones. Entonces, de alguna manera hacen todas las herramientas posibles para poder recuperarlo. Entonces dije, ¿cómo puedo volverme un producto rentable? Para que me permitan contar las historias que yo quiero contar, porque mi objetivo obviamente es seguir haciendo lo que me apasiona, ni siquiera ser famoso, lo que sea, sino es, yo quiero contar ese tipo de historias y yo quiero hacer ese tipo de personajes que se están destinando para este tipo de actores. ¿Cómo me puedo volver rentable para que pueda ser elegible a ese tipo de proyectos? Y entonces empecé de poco en poco, primero me empezaron a invitar a las premiers estudios, primero como influencer, ¿no? Porque tenía números en mis redes y iba a las premiers y de repente platicaba con ellos como, oye, fíjate que yo le di voz a este personaje, ¿no? Y llevo trabajando tantos años en Disney o en Fox. Entonces, ¿qué tal si armamos, viene este proyecto que acabo de grabar para Fox? ¿Qué tal si armamos una campaña? ¿Qué tal si armamos algo? Como que te hago ruido en mis redes, ¿no? Y empiezas a moverlo para que sea... El chiste es trabajar en equipo y que sea rentable para todos. Que sea rentable para el estudio y para la productora y que sea rentable también para mí. Para ti. Sí. Y siento que cuando trabajas en equipo y respetas a todas las áreas también te devuelven un poco algo a cambio. Y así es como yo lo he hecho y siempre me ha emocionado. Como que digo, mi mayor deseo es que las puertas que se me abren es
sea para que esa puerta se quede abierta para que otros actores puedan pasar por ahí también. Claro. Y nada, creo que se ha logrado. Maravilloso. Recuerdo un proyecto tuyo reciente, Willy Wonka, que participaste mucho también de la promoción. Sí. Y aparte, me parece, ese proyecto, me gusta que me hables unos minutitos de él, porque vaya reto cantar esas canciones. Sí. Es un musical, ¿no? Sí. Y dar la talla a nivel, no solo actoral, sino como artista de la voz en el canto, ¿no? Sí, también. sí. ¿Quién te dirigió en ese proyecto? En la dirección musical. En la dirección musical fue Luis Leonardo Suárez. Luis Leonardo Suárez. Que Luigi es muy talentoso. Para mí es de mis actores favoritos. La semana pasada grabé con él, me dirigió en algo y es... Él es brutal, tiene una inteligencia absoluta y además es de estos directores que sabe sacar lo mejor de los actores, sabe cómo sacarlo de ti. Sí. Y en diálogos fue Xochitl Ugarte, que también es una extraordinaria directora que yo le tengo un respeto y un cariño también inmenso. He trabajado con ella, la tengo que traer al retake. Tiene una historia increíble. Las últimas 2 películas de Bob Esponja que he hecho las dirigió Xochitl. Sí, muy talentosa. Fue un proceso increíble. Wonka, estaba muy nervioso al hacer la película. Cuando me quedé estaba muy emocionado, pero estaba muy nervioso por justo este rollo de cantar las canciones y además de cantarlas como el personaje. Me pasé primero meses justo con Cornelius tratando de crear la voz de Willy Wonka, porque algo que yo me acordaba cuando yo era pequeño de las películas de tanto de Gene Wilder como de Johnny Depp era icónica la de Gene Wilder. Icónica, y a la fecha sigue poniéndola en el cine, eso me impresiona muchísimo. Era que Wonka siempre ha tenido una voz particular que representa misticismo, que representa magia, que nunca sabes si te está hablando como literal o con un subtexto completamente diferente. Sí. Y para mí era importante que mi Wonka tuviera eso. Me puse a estudiar a todos los Willy Wonka que ha habido, tanto en inglés como en español, en los doblajes. Es un trabajo bellísimo. A todos los actores que le han dado voz a Willy Wonka me puse a estudiarlos y tratando de agarrar cosillas que me servían de cada uno. Y obviamente estudiando principalmente lo que hacía Timothée Chalamet en la película de Wonka. Sí. Y luego el personaje va como en un tono un poquito más alto que el tuyo natural, ¿no? Sí, tiene un poquito más de aire. ¿Puedes recordar un poquito? Él tiene suelta un poco más de aire porque Wonka es una persona que su niño interno está muy despierto. Sí. Entonces, y es un soñador despierto. Entonces, de repente es como, ¿cómo te gusta el chocolate? ¿Negro? ¿Blanco? ¿Con nuez? ¿Estrafalario? Como que siempre está como maquinando y pensando algo y tiene ese dejo como de misticismo un poco que y está presente. Esa intensidad, ¿no? Porque es un poquito como... Siempre está intenso. De hecho, en el libreto y con Wonka siempre dividía los beats del personaje en el texto en un mismo texto tenía 5 o 6 beats el personaje porque cambiaba de idea por completo, de objetivo a la mitad de la escena. Ese fue el reto, pero de repente era, ya tenemos la voz del personaje, pero ahora a cantar con la voz del personaje. Oye, ¿no? Porque hay una canción hermosa que haces en tu gira por Latinoamérica de convenciones y que es una experiencia que hemos compartido mucho, muy hermosa. Sí. Y en tu nuevo show, o sea, en tus presentaciones más recientes, pues incluyes un poco, ¿no? Sí. De Willy Wonka. Sí. Y me vas a odiar, pero ¿nos puedes cantar un pedacito? Obvio, por supuesto que sí. Algo que las canciones yo buscaba mucho, en específico esa canción que canto es... yo crecí viendo, por ejemplo, al genio de la lámpara en Aladín con Rubén Trujillo, y algo que me gustaba mucho era con Trujo, que es que más allá de que sí canta bien, que sí obviamente canta muy bien Rubén, interpretaba las canciones. Sí. Se te olvidaba incluso si canta bien o no, es como estás viendo el personaje. Y yo quería que eso pasara con Wonka, como que te narrara algo. Entonces era como en la jungla en Mumbai, un insecto raro hay, con alas que agita a una gran velocidad. Y este pequeñín ama el chocolatín. Si tiene suerte, un huevito él dejará aquí así. ¡Qué hermoso, Emilio! Me encanta Willy Wonka. A mi hija le fascinó, mi esposa, la familia la vio, y veo cómo cautivas a la audiencia cuando coincidimos en convenciones y cantas ese tema en vivo. Para la gente es impresionante escuchar al actor de voz que está detrás del personaje interpretando las canciones que van marcando, ¿no? La infancia. Y a mí me pasa también mucho con canciones icónicas de Bob Esponja que
a veces el personaje gana al cantante y eso es importante en la interpretación de la canción en doblaje. A veces el personaje tiene que ganar al cantante. Completamente. Eso me costó trabajo de repente porque incluso había momentos donde yo quería cantarlo bonito y me decía Luigi como, o sea, de eso no te preocupes. Yo estoy aquí para dirigirte y ver que esté afinado, pero quiero ver al personaje. ¿Qué me estás narrando? ¿Qué hay de por medio? Y permitirme jugar. Eso de repente, por ejemplo, se le ocurrían ideas a Luigi que fuimos metiendo en la canción de Yo con la Tesa y a la mitad de la película cuando los está vendiendo. Había una frase que decía comiendo uno el show será comedia musical, ¿no? Y entonces yo le estaba cantando como muy afinado de comiendo uno el show será comedia musical y me decía, bueno, ahora hazlo comedia musical, como que es más, búrlate las comedias musicales, como que hazlo evidente, es un juego. Llévalo al edge, ¿no? Y entonces lo metimos al hiper edge, o sea, de repente era de que comiendo uno el show será y de repente la gente me decía, es que esa parte a mí me encanta porque suena increíble y porque tiene algo como más y decía, órale, claro, cuando uno se divierte y juega, la audiencia juega contigo. Juega contigo y aparte que y cuando tú haces que salga el personaje, el público ya lo acepta de plano porque está viendo a su personaje, ¿no? Antes pasaba, no sé si recuerdas, pero cuando estábamos más jóvenes, en el doblaje había una voz para las canciones y una voz para el character, o sea, eran dos. O sea, los que cantaban en doblaje y los que actuaban en doblaje. Con los años eso se fue fusionando y hoy en día los actores cantamos. Y antes pasaba mucho que el personaje hablaba de una manera y cuando cantaba de otra y cantaba perfecto y había un cierto divorcio. Ya eso con este tipo de trabajo se minimiza mucho y es realmente hermoso. Vamos a nuestra última pausa del retake. Dios mío, no quiero terminar este programa. Está maravilloso, Emiliano. Emilio Treviño, tan querido. Bueno, ya sabes, Emilio, nuestro canal de YouTube, que estoy seguro que después de este programa va a crecer muchísimo. Que así sea. Que se suscriban y nos apoyen y comenten. Emilio va a leer sus comentarios. Estoy seguro que se va a meter ahí también. Y puedes contestar también, Emilio. Puedes participar. Y nosotros los vamos a revisar todos. Gracias. Yo quiero tomar esta última pausa para agradecer a mucha gente que hace que el retake exista. Empezando por Dani, que está ahorita aquí trabajando, ahí está revisando los tiros de cámara, enviando seguramente fotos a Adrián, que está allá en Miami, muy pendiente de lo que está pasando aquí. Adrián es el director técnico del retake, aparte de productor también. Quiero agradecer a todo el equipo. Osvaldo Graciani es el creador del proyecto junto conmigo. Hicimos de este sueño una realidad. Todo comenzó en un almuerzo en Coral Gables, en Miami, y dijimos los dos, vamos a crear este proyecto, que se arme. Osvaldo Graciani es un gran productor, es un gran amigo, hermano. Catherine Peña está en la producción del retake, y Gonzalo de Montruil en las gráficas del retake, todo el equipo de Escuela de Nada. O sea, ya hay tanta gente involucrada en este proyecto y lo agradezco mucho. Y todos mis amados Patreons, tanto los que están suscritos gratuitamente como los que están como productores ejecutivos, como los que están en nuestro plan básico. Gracias a todos ustedes por unirse. Ya somos casi 400, casi llegando a 500 miembros en nuestro Patreon. Estamos muy contentos. Gracias de verdad, gracias por hacer de este proyecto posible, porque gracias a ustedes podemos escuchar historias tan hermosas como las de Emilio Treviño. Así que suscríbanse si nos están viendo y quieren apoyar para que este proyecto siga. Y visiten nuestra tienda online, bytinta/luiscarreno/collection. Bueno, Emilio, llegamos a nuestra última pausa, nuestro momento Patreon, y quiero hablar de un proyecto muy especial que llegó recientemente a tu vida, Invincible se llama. Sí, ¿no? Invincible. Invincible. Una serie de Amazon Prime, creo que es, que tiene un following tremendo. Duro y grande, y que apoya, muy apoyador, pero que hubo ahí temas turbulentos porque tú entras como segunda voz. Yo con Bob Esponja entré como segunda voz. Yo empecé en la segunda temporada. La primera voz solo hizo 20 y algo de episodios. Yo pues hice 25 años interpretando al personaje, pero me tocó entrar después. Y ahí siempre a veces hay ciertas polémicas, comentarios
Pero en tu caso, inclusive, a mí me han mandado a redoblar cosas de la primera temporada porque pues las reeditan y me toca justo hacerlo de nuevo. Pero justo a ti también te tocó redoblar inclusive lo que se había hecho. Y era un proyecto bandera del Salvador, que estaba iniciando su industria de doblaje a través de su estudio, bla, 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 creo que se llama ese estudio. Y era un proyecto bandera porque era, El Salvador está haciendo doblaje, aquí está nuestro proyecto, y de repente, ¡pum!, pasa eso. Sí. Y se comenta mucho en redes y se hablan muchas cosas, ¿no? Y en general en las redes, espacio donde hacemos vida, hay apoyo, pero hay hate, hay comentarios, un chingo de hate. En mi caso dicen miles de cosas, ya no le sale, o qué sé yo, o en tu caso dirán, no sé, cualquier cosa. ¿Cómo manejaste eso? ¿Qué opinas de eso, del tema de las segundas voces? ¿Cómo manejas esas polémicas? ¿Cómo controlas tu ansiedad o te mantienes en paz con todo eso? Si quieres disfrutar de la versión extendida, suscríbete a nuestro Patreon y accede a contenido exclusivo.